Muy buenas tardes. En esta oportunidad veremos el funcionamiento de un arranque estrella-triángulo con inversión de giro de un motor trifásico. Primero, arrancaremos nuestro motor con un sentido de giro, en este caso el sentido de giro antihorario, con este pulsador. Vemos que nuestro motor ha entrado en un arranque suave gracias a que está en conexión estrella. Después, el temporizador nos mandará un cambio a la conexión triángulo, aumentando la velocidad de nuestro motor. Veamos ahora el cambio de giro. Para ello, primero tenemos que pasar por el botón de paro. Reiniciamos nuestro circuito, pero ahora con un sentido de giro horario. El motor hace el mismo procedimiento. Primero entra en conexión estrella haciendo un arranque suave y luego el temporizador nos manda a hacer un arranque en triángulo o una conexión en triángulo para darle una velocidad máxima a nuestro motor. Primero analicemos el conexionado de fuerza de nuestro sistema. Desde la bornera de nuestro interruptor termomagnético trifásico nos vamos al contacto KM1, es decir, nuestro contactor de arranque del motor. Para hacer nuestra inversión de giro tenemos que hacer un puente con nuestro contactor KM2, pero en esta oportunidad cambiando dos de nuestras líneas. Eso hará que nuestro sentido de giro sea a la inversa con este contactor. Los puentes de las salidas de ambos contactores también tienen que realizarse, esta vez sí respetando el sentido de los cables para que vaya la correcta inversión de giro. De nuestro contactor KM2 lo dirigimos hacia la entrada de nuestro contactor KM3, que va a trabajar como un contactor de conexión en triángulo. De la salida de nuestro contactor KM3 hacemos un puente hacia la salida de nuestro contactor KM4, que nos va a hacer el trabajo de conectar nuestro motor en arranque estrella, el arranque suave. Es por eso que a la salida o a la entrada de nuestro contactor, en este caso, vamos a hacer un puente entre sus contactos, entre sus borneras. Desde los contactos de salida de nuestro relé térmico los vamos a conectar a nuestra entrada de las borneras. En este caso, las borneras van a ser U1, V1 y W1, las borneras de entrada de nuestro motor. A las borneras de salida U2, V2 y W2 las vamos a dirigir a nuestro contacto KM3, ya que en ellas vamos a hacer el cambio de conexión tanto de estrella como de triángulo. Para explicar este circuito utilizaremos este siguiente diagrama para ver el esquema de control para el arranque de estrella triángulo con inversión de giro. Como vemos desde nuestro interruptor termomagnético tenemos el cable neutro de color celeste. Este cable lo vamos a conectar a las borneras A2 de todos nuestros contactores, así como también a las salidas de nuestro piloto, tanto de giro horario como antihorario. Ahora, desde nuestra salida del termomagnético, nos dirigimos con el cable negro hacia nuestro relé térmico, en este caso la bornera número 95, que es el contacto normalmente cerrado. De la salida de este contacto, que es el número 96, nos vamos con un cable rojo hasta nuestra botonera. Para este caso es en la botonera de paro y lo dirigimos al contacto normalmente cerrado número 1. De la salida de este contacto vemos que hay algunos puentes de color naranja. Primero nos dirigimos hacia las entradas de nuestros pulsadores, tanto para sentido horario como para sentido antihorario. Pero también nos dirigimos a las borneras de contactos normalmente abiertas, tanto de nuestro contactor KM1 como del contactor KM2. En este caso, las borneras de contacto normalmente abiertas que vamos a utilizar son las números 13 y 53 de cada contactor respectivamente. Para arrancar nuestro motor en sentido de giro horario, veamos el seguimiento del siguiente cable, en este caso es el de color azul. Sale desde la bornera número 4, desde nuestro pulsador horario, y vemos que hay un puente que une la bornera número 14 de nuestro contactor normalmente abierto KM1 y también va dirigido hacia el contactor KM2, en este caso a la bornera de contacto normalmente cerrado número 61. De la salida de este contacto normalmente cerrado número 62, la dirigimos hacia nuestra bornera del contactor KM1, en este caso la bornera A1, y también hacia la entrada de nuestro piloto de color amarillo, lo cual nos indicaría que el motor está girando en sentido horario. Ahora veamos cómo activamos nuestro sentido de giro antihorario. Nos dirigimos hacia el pulsador antihorario y vemos que desde la salida del punto 4 o de la bornera 4 hay otro puente. En este caso está el contactor número KM2 desde su bornera normalmente abierta
número 14 se puentea con la bornera del contactor KM1 normalmente cerrado número 61. De la salida de esta bornera de contactor normalmente cerrado, en este caso el número 62, seguimos el circuito hacia llegar a nuestro contactor KM1, a la bornera A1 y también a la entrada de nuestro piloto verde que indica el sentido de giro antihorario de nuestro motor. Ahora veamos cómo hacemos la conexión para el arranque estrella-triángulo. Nos centremos primero en la conexión al motor en estrella. Vemos que de los contactos de salida normalmente abiertos del KM1 y KM2 de las borneras 54 de ambos puntos, la unimos en puente con el auxiliar del KM3, en este caso la entrada de los bornes 53 y 61, así como también los bornes 55 y 47 de nuestro temporizador. Este cable es del color fucsia para que no se pierda. Para nuestro arranque en estrella, desde la salida de nuestro contacto normalmente cerrado del temporizador, en este caso la bornera número 54, vamos con un cable amarillo hacia la bornera número 21 del contacto normalmente cerrado, pero esta vez del contactor KM3. A la salida de este contacto normalmente cerrado, lo dirigimos hacia la bornera A1 de nuestro contactor KM4, lo cual indicaría que nuestro motor ya arrancó en estrella, un arranque suave. Ahora veamos cómo podemos seguir con la conexión para hacer el arranque en triángulo, para hacer ese cambio. Si nos dirigimos al contacto normalmente abierto de nuestro temporizador, en este caso el número 48 de color verde, vemos que hay un puente que se dirige tanto a la bornera del contacto normalmente abierto del contactor auxiliar KM3 y también hacia el contacto normalmente cerrado del KM4. ¿Por qué lo tenemos que conectar al KM3? Para hacer la realimentación de este circuito, ya que el motor cuando llega a conexión triángulo se va a mantener conectado continuamente hasta que apaguemos nuestro circuito. Desde nuestro contacto normalmente cerrado del KM4, desde la bornera número 62, nos dirigimos al A1 de nuestro contactor KM3. Esto nos indicaría que nuestro circuito ya está arrancando en triángulo y estando el circuito completamente operativo. Pero no se olviden que también tienen que conectar el temporizador. Para ello nos dirigimos al contacto cerrado de nuestro auxiliar KM3, en este caso la bornera número 62 con el cable verde, y vemos que la tenemos que conectar hacia nuestro contacto A1 de nuestra contactor, que es a su vez un temporizador. De esa manera todo nuestro circuito está completamente conectado y podemos comenzar a probar nuestro esquema de control arranque de estrella triángulo con inversión de giro. Primero analicemos nuestra corriente de pico, la corriente inicial de nuestro motor en arranque estrella, y vemos cuál es la diferencia en cuanto a nuestro motor ya arrancado en triángulo. Vemos que el pico de corriente es de 1.19 amperios. Una vez que hace el cambio a triángulo, vemos que la corriente nominal del motor llega a 1.46 amperios. Si nuestro motor arrancara en conexión triángulo, el pico de corriente sería 3 veces más de lo que vemos ahorita en la pantalla, es decir, llegaría hacia unos 4 amperios, aumentando el pico de intensidad de corriente en nuestro motor en arranque triángulo. Es por eso que el arranque estrella triángulo es beneficioso tanto para nuestro motor, ya que mantiene su esperanza de vida y su carga de trabajo, y también es eficiente en cuanto a la energía que consume nuestro sistema.